Carajillo. Espero que no se vayan, que queden conectados. En este sexto capítulo voy a hablar de todo. No, voy a hablar sobre esto que me está preocupando y yo creo que a todos nos preocupa. El tema de cómo la iglesia aborda la marginación, aborda el racismo, el clasismo. ¿Qué tenemos que decir frente a eso? ¿Muy bien? Muy bien. Ok, entonces los espero, no se vayan. En este sexto capítulo ya le damos vuelta. Carajillo, café pero con malicia. Hello, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, contertulios, amigos y amigas, gente, querubines y serafines. Estamos acá comenzando el sexto capítulo. Les pido disculpas, no he estado muy presente en el podcast. Las excusas agravan la falta, pero si puede haber una excusa o más, una explicación, es que por favor entiendan a este ser humano que está haciendo malabares con muchas responsabilidades últimamente, labores dentro de la casa, fuera de la casa. Entonces en este malabar he dejado un poquito de lado este espacio y me siento muy culpable. De hecho, mi esposa es testigo de esta gran culpa que siento, y frente a la culpa como. Y no quiero seguir comiendo más de lo que estoy comiendo, así que por eso voy a hacerle frente a mi remordimiento y voy a comenzar a retomar esta nueva temporada, porque tuve una pequeña primera temporada de 5 capítulos. Vamos a empezar el sexto capítulo de Carajillo. Bien, antes voy a comenzar con un chiste, por favor. Quiero que escuchen bien y no me lancen tomates, por favor, por consideración. Quiero que escuchen hasta el final y después sepan quién me lo contó el chiste. Ya hablando un poco de esto de el racismo, el clasismo. Esto me lo contaron en Brasil, que había una iglesia que después de la liberación de los esclavos seguían, pues ya pasaron más de 100 años y seguían reuniéndose, y un lado se sentaban los negros y en otro se sentaban los blancos. Personas negras de un lado, personas blancas de este otro lado. Y llega un predicador enojadísimo y le dice: oye, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que aún hoy estén sentándose de un lado blancos y de un lado negros? Ya basta de racismo y clasismo. Desde ahora en adelante ya no va a haber blancos y negros, vamos a ser todos verdes. Y los verdes claros se van a sentar de este lado y los verdes oscuros se van a sentar de este otro lado. Oye, el chiste. Bueno, ¿quién me lo contó? No me maten, por favor. ¿Quién me lo contó? Quiero explicar. Me lo contó un pastor afrodescendiente al interior de Río, y un poco hablando sobre esta ironía, ¿no? De que los cristianos muchas veces en nombre de la Biblia nos queremos hacer los héroes y nos queremos hacer aquellos que estamos en contra de estos vicios sociales, pero en el fondo los perpetuamos. Bueno, no me quiero meter en temas que no manejo, ¿no? Porque yo podría darle estadísticas, pero no manejo eso. Yo casi siempre entro por la metáfora de lo que mejor manejo, que es la historia, para un poco ni siquiera decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros veamos cuál es nuestra parada, cuál debiera ser nuestra parada frente a un mal que reflora cada cierto tiempo, reflota y reflora cada cierto tiempo, y aflora. ¿Y qué es el mal del racismo, del clasismo? Bueno, entonces, frente a esto, yo quiero que por favor vayamos un poco al pasado, bastante al pasado. 2600 años antes de esta época, 600 años antes de Cristo, en el tiempo de Cristo. Y bueno, en la antigüedad, queridos, queridas, en el mundo antiguo existían muchas prácticas que hacían diferenciar la esfera de los privilegiados de los que no tenían privilegio alguno, ¿no? En Grecia, por ejemplo, estaban estas comidas en donde solo hombres de la clase alta, respingados y de nariz fina se juntaban para compartir la mesa, y también compartían otras cosas. Eran también medio cochinos algunos. Ya hablaban sobre las inquietudes que tenían en su mundo aristócrata, en los simposios. Platón en un momento habla sobre el banquete, sobre las grandes inquietudes de estos hombres, ¿no? En Asia Menor
también el Asia Menor romanizada, los dirigentes de las comunidades, algunos romanos libertos y terratenientes, se juntaban en sus eclesías, escuchen bien la palabra, eclesías, para abordar temas propios de sus intereses políticos y culturales. Entonces, había algún factor en común. En Grecia, en Roma y en el Asia Menor romanizado, habían juntas de hombres importantes que a través de una mesa abierta dirigían, o querían algunos dirigir, los hilos de la sociedad, y hablaban de muchas cosas y de nada. Eso les daba prestigio, les daba renombre, eso les daba importancia. Estar en esas puntas te daba de que wow, o sea, eras importante, ¿no? Si hubiese habido Instagram en ese tiempo, ¿quién se sacaba una selfie en un banquete junto con estas personas de renombre? Significaba que eras un influencer de tu época, un influencer y con bastante influencia, no solo de la red, sino política y económica. Pero bueno, Jesús de Nazaret, nos vamos a la media luna fértil. Israel, la Palestina del primer siglo, vivió en un contexto donde también habían fronteras. La frontera que el pueblo judío marcaba a los goyim, los pueblos de la tierra, ¿no? Todos aquellos que no eran judíos eran goyim, eran aquellos que están del otro lado. Pero fíjense, las fronteras también que marcaban en su propia gente. O sea, los judíos marcaban líneas que intentaban definir quién era más judío que otro. Pasa un poco hoy día en los barrios de Jerusalén, ¿no? Hay barrios en donde hay grupos ultra ortodoxos que se sienten más judíos que otros. Eso mismo pasaba en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, los fariseos no comían con cualquiera, ustedes ya lo saben, por muy judío que uno fuera, a menos que vivieras cumpliendo la ley de Moisés estrictamente, podías sentarte a la mesa de un fariseo que te recibía y te podía tratar como hermano. El temor de estos fariseos, tampoco quiero que pensemos que todos los fariseos eran malos, no, eran gente honesta, pero eran bastante extremos. Entonces el temor de ellos, por el cual no solo rechazaban compartir la mesa, sino que perseguían a judíos que no vivían bajo la ley. O sea, Pablo era un fariseo que perseguía a otros judíos de manera fanática, porque estos no cumplían la ley de Moisés al pie de la letra. Se inspiraban, por ejemplo, muchos de estos judíos en la persona de Fines, un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, que estuvo dispuesto a matar por Dios, para no ver a su pueblo caer en las garras de la idolatría. Entonces, estos paladines que tenían en su imaginario religioso, hacía que muchos de ellos vivieran un fanatismo extremo, y su temor obviamente estaba basado en la tragedia de que Dios, oh my God, demoraba la manifestación de su reino. ¿Por qué Dios te demoras? Como decía un predicador argentino. No sé si lo vieron, me dio mucha risa hace unos días. ¡Va a venir Dios! ¡Va a venir! Y se va a llevar a los que no están haciendo su voluntad y se los va a llevar al infierno. Es una predicación de mucho amor que compartió este señor por las redes. Entonces, al igual que él, los fariseos decían: Dios no está viniendo y no va a venir a menos que todos nosotros nos volquemos a la ley de Moisés. Entonces, este retraso estaba provocado, según ellos, ¿no?, por un pueblo rebelde, un pueblo que no se ha purificado de todo aquello que nos está contaminando. Entonces, comer con cualquiera, juntarse con cualquiera, escuchen bien, tener negocios con cualquiera, retrasaba la manifestación de ese Dios santo. Por eso los fariseos decían: va a venir Dios cuando todos ustedes vivan como nosotros. En ese escenario aparece Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret se juntó con todos aquellos inmundos, sin derechos, trayendo un mensaje novedoso que comunicaba bondad. Y de eso se tratan las buenas nuevas, ¿no? No se trata de, como un joven una vez en la iglesia pensaba que las buenas nuevas eran las chicas nuevas que llegaban. No puede ser. Qué degenerado que eran esos muchachos, ¿no?
No, las buenas nuevas son las buenas noticias, y Jesús hablaba de un mensaje de bondad, pero no lo hablaba solamente, Jesús lo vivió. En un mundo apegado a la seguridad de lo antiguo, de las tradiciones de antaño que perduraban en el tiempo, el mensaje de Jesús fue justamente insoportable. Él dijo, el reino de Dios no se ha demorado. No, Jesús no dijo, ¡va a venir Dios! No, Jesús dijo, estaba era un meme eso. Jesús dijo, no, el reino de Dios ya está acá. Ya está acá. Y los fariseos decían, ¿dónde está? No, ya está. Y esa venida del reino llevaba a Jesús a adentrarse en las localidades más pobres de Galilea, trayendo sanidad, esperanza y amor. Jesús en ese sentido no fue como el Bautista, ¿no? Porque el Bautista decía, el reino de Dios viene. El reino de Dios viene, va a venir, y que los pille confesado a todos ustedes, raza de víboras. Que los pille todos confesados, porque el reino de Dios ya viene y el Mesías va a venir. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, y va a tomar la paja que no sirve y la va a llevar al fuego que nunca va a cesar. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero ese fuego no es el fuego de manda fuego, Señor, manda fuego. No es ese fuego. El fuego es fuego de juicio. Entonces, déjenme, hice un déjà vu a unas reuniones, Dios mío, de mi adolescencia. Hoy, donde me tenían 5 horas cantando Manda Fuego. Y claro, el fuego después que sentían los juanetes, ¿no? De tanto estar de pie. Bueno, volvamos a Jesús. El amor que Jesús mostraba de este Dios que decía el reino de Dios ya llegó, no eran palabras bonitas, no era teología especulativa, eran actos concretos. El nazareno cenaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con paganos, cenaba con youtubers, imagínense, gente de esa calaña. Se abría la posibilidad de dialogar con samaritanos y tocaba a los leprosos con cariño, dentro de muchas prácticas. O sea, Jesús se dedicó justamente a tocar todo lo que un hombre santo no tocaba. Ya se los dije yo, ¿no? Entonces los fariseos indignados lo tachan de glotón, borracho, amigo de pecadores. Su mensaje obviamente lo lleva a Jerusalén y entra en choque con los dirigentes del templo. Yo les conté eso, ¿no? Pero en el templo de Jerusalén, si uno iba, el templo tenía diferentes patios. De hecho, uno subía gradas para llegar al templo de Jerusalén. Subía gradas, ¿no? El templo de Jerusalén es el lugar que los judíos decían que era la luz del mundo. Había un patio exterior donde estaban supuestamente accesados para los gentiles. Después entraba para todos. Pero había un patio donde estaban solo las mujeres que no podían ingresar más allá. Hasta ahí llegaban las mujeres. Después un poquito más allá llegaban los hombres, pero había un patio en donde ya no podía llegar cualquiera. Entonces llegaban solo los sacerdotes levitas y los que no levitaban. Y después había un patio en donde no podían accesarse cualquier sacerdote, sino que solo uno, el sumo sacerdote, una vez al año llegaba. Entonces arquitectónicamente el templo estaba diseñado como que este Dios santo era tan santo que iba así como descartando en el camino. Ya hasta aquí llegan ustedes, después hasta aquí llegan ustedes, después hasta aquí llegan ustedes, y en este último lugar solo puede llegar aquel con las credenciales garantizadas. Bueno, en el primer patio, en el patio de los gentiles, se decía que es patio de los gentiles porque estaba supuestamente dedicado a eso, en honor a una promesa de Isaías que aparece en el capítulo 56 de Isaías, versículo 7, que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Pero cuando Jesús llegó y vio el templo, que en ese patio que tenía que estar dedicado a los gentiles, no había ni un gentil, sino que era un patio aglutinado con el comercio, que los administradores eran justamente los administradores del templo, eran los que llevaban los hilos de este comercio. Jesús se enojó, ¿no? Porque de alguna manera ese gesto de meter el comercio ahí y de decirle a los gentiles, como ustedes no nos importan, daba cuenta de una religión al servicio exclusivo de los suyos, sin puertas ni ventanas para los otros.
Es como, no sé si ustedes han visto el cuadro de Vincent Van Gogh, la iglesia de Louvre, un cuadro que pintó, si no me equivoco, unas semanas antes de quitarse la vida, de una iglesia que la pintó desde atrás, sin puertas, una iglesia cerrada. Me parece que Vincent Van Gogh tenía esa percepción de la iglesia, ¿no? Él siendo creyente o habiendo estado bien cerca en la fila de la fe, siente que la iglesia está cerrada, que la espiritualidad cerró sus puertas. Y Jesús siente eso, creo, y por eso se enoja. Se enoja porque ese lugar que debiera haber estado abierto para aquellos que necesitaban y querían acercarse a esa casa de ese Dios bondadoso, encontraban que para el liderazgo del templo no les importaba en absoluto. Entonces ustedes ya saben la historia, no les voy a hacer spoiler, pero Caifás, que posiblemente viene del sobrenombre que le tenía la gente, ¿no? De la palabra Kof, que significa mono, porque era un mono amaestrado por los romanos, se pone de acuerdo con Pilato y matan a Jesús. Lo condenan y Jesús es asesinado, porque obviamente ni para el poder político ni religioso convenía tener una persona como Jesús ahí revolviendo el gallinero. Y aquí también hay otro tema. Jesús no muere decapitado, no muere apuñalado por alguna espada romana, no, muere en una cruz. Y la cruz que era para los judíos, para los no romanos y para los romanos. Primero, la cruz era un instrumento de tortura donde era vergonzoso porque los suspendían desnudos y era una cosa terrible porque los sentenciados a morir en la cruz morían al final gimiendo, pidiendo la muerte, y cuando ya les rompían los huesos para que se asfixiaran de manera total, los dejaban ahí, les impedían la sepultura. Para un judío morir y no ser sepultado era lo peor, era casi peor que la muerte. ¿Ok? Entonces, morir en la cruz, primero, no, los ciudadanos romanos, ninguno podía morir en la cruz. Los ciudadanos romanos, incluso los más terribles, o morían decapitados, o claro, que era lo más terrible era morir decapitado, como dice la tradición que posiblemente murió Pablo, porque era ciudadano romano. Pero los que eran lacras, los que estaban fuera de, los que no estaban en la, podríamos decir, los que no eran considerados dentro de la sociedad, los que estaban del otro lado, los que estaban fuera de la sociedad, los que estaban en la marginalidad, morían en la cruz. Así Jesús murió. Entonces la cruz es justamente una señal del imperio para demostrar de manera contundente quién está dentro y quién está fuera. Los que son considerados dentro de la cultura y los que son considerados sin privilegio, enemigos, lacras, algo parecido a un ser humano, que están fuera. Entonces, ser crucificado significaba para Roma que tú eras nada. ¿Escuchan bien? Para un romano, ser crucificado era el mensaje que te decía el imperio de que tú eras nada. Y ese fue el mensaje que después conmueve a Pablo y a los primeros cristianos, porque esa cruz de humillación Dios la da vuelta y le transforma en algo maravilloso. Le da un sentido de inclusión. Imagínense que Pablo llega a decir que en la cruz Jesús, o Dios a través de Jesús, ¿no?, revierte el significado de los que están dentro, los que están fuera, los que son y los que no son, y llega a decir que en Jesús ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, imagínense, las eclesías de estos romanos privilegiados y en la iglesia primitiva derivaron en algo nuevo con estos primeros cristianos, con Pablo y todo, ¿no? En eclesías, ahora estas comunidades que se les llama también eclesías, donde tanto hombres, mujeres, no solo hombres refinados, ¿no?, hombres, mujeres, esclavos, libres, niños, ancianos, gentiles e incluso gentiles, los goyim y los judíos, podían sentarse y mirarse a la cara y tratarse como si fueran hermanos, pero tratarse como si fueran hermanos, no como de pronto yo escuchaba en la iglesia, no, hermano, voy a orar por ti, hermano, y no ora el desgraciado ese, porque no le interesa en realidad. Ser hermano significa preocuparme por el otro, de verdad. Entonces, esta realidad insoportable
¿no? O esta cosa imposible le significó a Pablo la persecución por todos lados. Yo veo la historia de Pablo, ¿no? Que los judaizantes, que eran estos cristianos fariseos fanáticos, judíos, ¿no? Judíos, o sea, no judíos abiertos, sino que judíos judaizantes presionaban para que Pablo evitara seguir predicando esta locura de que los gentiles también pueden ser descendientes de Abraham sin circuncidarse, sino por la fe. Entonces Pablo sabía que si cedía un poco a estos judaizantes se estropearía esa verdad que comunicaba el Evangelio. Y no una verdad especulativa, sino que una verdad sociológica. Una mesa, una comunidad abierta donde todos, independiente de su lugar de procedencia, podían tratarse como una familia. Y eso para Pablo era la justificación, ¿no? La justificación no era esa idea de un tribunal, no, la justificación era una cuestión práctica en donde se promovía una nueva humanidad, una manera alternativa de pensar, hacer sociedad. Pablo sabía, ¿no? Que por ejemplo en Roma por ejemplo, y esto de los dos lados, no solo de judíos a gentiles que deben tratarlos bien, ¿no? Que los judíos cristianos deben tratar como sus hermanos a los que no son judíos, sino que del otro lado también. En Roma, cuando tú ibas a la ciudad de Roma del primer siglo, más allá del río estaba el barrio de la Trastevere, que hoy día es un barrio bonito, turístico, pero no, en ese tiempo era una posilga aglutinada a refugiados, esclavos, y muchos judíos que eran marginados por los romanos vivían en la Trastevere. Había comunidades judías. Los judíos no eran bien vistos para los romanos. Eran como un mal necesario a veces en la comunidad. De hecho, el emperador Claudio los expulsó en un momento, por ahí a mediados del 50 después de Cristo. Entonces, también el otro lado, ¿no? Estos romanos convertidos no podían mirar mal a los judíos. De hecho, ustedes que conocen la carta a los romanos, en un momento llega a decirle a estos romanos convertidos o gentiles convertidos, llega a decirles que que aunque estos judíos que no deciden creer en el Mesías igual son el olivo de Dios. Ahí usa esa imagen en Romanos 9 y 10. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ¿no? Sea quien sea, de donde vengas, todos necesitamos del amor de Dios. Todos estamos dentro del mismo saco de la necesidad de Dios. Y si alguno de ustedes ha tomado la decisión de creer en Cristo, es hijo de Abraham, sea judío o no. Y esa es la justificación. La justificación es una cuestión increíble, de una práctica de entender y hacer comunidades alternativas. Entonces, cualquier cosa que pueda sonar a superioridad es un falso evangelio. Para las comunidades de Pablo, cualquier cosa que pueda sonar a superioridad, ya sea económica, de que tú te crees más cristiano que otro, es un falso evangelio. Por eso, cuando en la carta a los Gálatas llega a decir, si alguno les predica otro evangelio que no les he predicado yo, sea anatema, porque eso es un falso evangelio. Y no tiene que ver con doctrina. Lo que Pablo estaba predicando ahí, estaba tratando de alertar, era que no pasara lo mismo que pasó en otra iglesia, y él mismo cuenta en la carta. En una iglesia, en la iglesia de Antioquía, estos judaizantes se creían más cristianos que otros y le pidieron a Pedro que separara la mesa, o sea, que la cena del Señor la compartieran de maneras separadas, no con aquellos otros cristianos que parece que eran menos cristianos. Entonces Pablo, ver eso, le decía, si alguien llega a predicar este evangelio de la superioridad, es un falso evangelio. Entonces, esto bonito que sucedió en el siglo I, con todas sus resistencias, en el siglo IV ya era otro escenario terrible. Los cristianos ya en el siglo IV no son perseguidos, son una cultura predominante en el imperio, y ahora ellos son los que persiguen a través de leyes seculares y la fuerza militar, y todo aquello que no olía a la cruz de Cristo debía perseguirse, asediarse, incluso eliminarse. Hay cartas, por ejemplo, de buenos cristianos que le pedían a los emperadores que por favor destruyeran a estos herejes que promulgaban un virus terrible para la sociedad romana. Entonces, qué terrible, ¿no? Que en 3 siglos los que estuvieron dispuestos a morir por la fe ahora están dispuestos a matar por la fe. Entonces, de ser comunidades que abrían la mesa de este amor a todos, ahora
de ser comunidades que vivían un amor sin distinción, ahora pasan a ser una iglesia hostil con aquellos que vivían y pensaban diferente. Bueno, voy terminando. Un ejemplo vergonzoso, hay dos ejemplos vergonzosos para mí. Dicen que en los 300 años de persecución de los paganos a los cristianos solo hubieron 4 persecuciones significativas y murieron un par de miles de personas, que no es poco, es mucho, es horroroso. Pero sobre todo en el siglo XVI, XVII, Europa fue un campo sangriento de viñetas vergonzosas para la fe. Por ejemplo, en el año 1572, creyentes católicos franceses mataron a cristianos protestantes en lo que se recuerda como la matanza del día de San Bartolomé. En una sola noche y en un día murieron 5.000 a 10.000 personas. Y en Francia, el Papa de turno, Giorgio Vasari, alegre por esta victoria de Dios, manda decorar una de sus salas con un fresco para rememorar la fecha. En ese día, solo en ese día, murieron más personas que los asesinados por paganos rumanos durante 3 siglos. Y por favor, hermanos católicos, no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de un momento específico vergonzoso, porque también hubieron momentos específicos vergonzosos para el protestantismo. Con Lutero, por ejemplo, siendo viejo, cuando los campesinos alemanes pidieron por favor más justicia y más compasión y consideración para ellos de parte de los príncipes de Alemania, Lutero, en vez de ponerse al lado de los campesinos, se puso al lado de los príncipes y los persiguió y argumentó una cuestión religiosa de los anabautistas, y murieron cientos de miles de personas. Entonces, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Que durante siglos, por un lado, ha habido una fe inalterable de parte de muchos cristianos, con un corazón que palpitan esa mesa abierta de esa utopía de Pablo, esa utopía de Jesús de Nazaret. Pero por otro lado, ha también caminado este otro cristianismo que en nombre de Dios ha promovido un evangelio de la marginación, un evangelio clasista, un evangelio racista. Entonces en este momento estamos en un momento bisagra en el mundo y tenemos que decidir. Creo yo que tenemos que decidir mucho nosotros cristianos qué iglesia queremos. La iglesia de ese Galileo que estaba dispuesto a abrir la mesa y decirles el reino de Dios ya está acá, e iba a esos lugares que la institución no llegaba con ese mensaje de buenas noticias, o la iglesia de aquellos otros que en nombre de Dios le cerraban las puertas a aquellos que eran diferentes o aquellos que vivían más allá de las buenas costumbres de la sociedad. Les quiero dejar esta parábola de Jesús y termino con esto. Jesús en un momento dijo: el reino de Dios es como una semilla de mostaza que cae a la tierra, y cuando cae se hace un arbusto y las aves del cielo pueden anidar. Según Plinio el Viejo, que le gustaba la botánica, él en un momento habla sobre la semilla de mostaza y dice que la semilla de mostaza puede caer en cualquier lugar, y es tan difícil después contrarrestar el crecimiento de la semilla de mostaza. Jesús predica esto en Galilea, que en Galilea hay muchos agricultores. Es una tierra destinada a la agricultura. Y para muchos de los agricultores, escuchar esto de la semilla de mostaza que cae, que puede caer en un sembrado y puede armarse un árbol en donde vienen a posarse las aves, los pájaros, para un campesino esto no suena bonito, esto suena feo, porque justamente si hay alguien que no es bienvenido en un campo de trigo, por ejemplo de cebada, son las aves, porque las aves dañan los campos, son los no bienvenidos, son aquellos que nadie quiere. Entonces, en el contexto inmediato de Jesús, el reino de Dios, escuchen bien, es un lugar que puede transformarse en una casa para aquellos que justamente no son bienvenidos en ninguna parte. El reino de Dios es aquel agente peligroso que abre espacios de asilo
como un arbolito, un arbusto, para justamente aquellos que no son bienvenidos en ningún lugar. ¿Qué les parece? Muy bien, nos vemos en el próximo capítulo de Carajillo y como ustedes ya están acostumbrados, siempre les digo esto, se me cuidan. Chao, chao.